Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 que está conformado por Carlos Daniel Pérez Serrano, Rafael Isabel Ortiz, Alejandra Montserrat Ortega Rodríguez, Kevin Ovalle, Alexander Parra, Rolando Raúl Montemayor Martínez. Hoy vamos a hablar de nuestro proyecto STEM llamado Raíces Inteligentes. El objetivo de nuestro proyecto es crear un sensor que sea accesible para todos. Y lo que va a hacer este sensor es indicar o va a prender un foco LED que va a indicar cuando el agua realmente cuando la planta realmente necesite agua, porque muchas veces o la llenamos de más o no la llenamos, y esto ayuda a no desperdiciar tanto el agua y cuidar las plantas que hay en el planeta. La razón por la que creamos este sensor es porque nos damos cuenta de que al menos en nuestro estado tenemos un grave problema, que es la escasez de agua. Hace algunos años había en una presa muy conocida en Nuevo León, que se llama Presa de la Boca, estaba casi vacía, y eso generó que hubiera muchos problemas hasta para bañarse y hasta para tomar agua. O sea, no había de dónde sacar agua. Entonces este proyecto ayuda a no desperdiciar tanto el agua, con el sensor que te indica cuándo tienes que regar la planta. Este proyecto puede ser tanto para personas que se dediquen más al huerto o la agricultura, tanto como para personas que solamente les gusta tener 2 o 3 plantas en su casa, que ayuda a no desperdiciar tanto el agua en esas plantas. Sustancias químicas inmersas en la propuesta. Número 1. El agua. La solución consiste en utilizar solo la cantidad de agua necesaria, evitando desperdicio y manteniendo la eficiencia en el riesgo. Número 2. Sales y minerales en el suelo. Estas sustancias permiten la continuidad en el suelo húmedo, que es la base del funcionamiento del sensor. Y número 3. Oxígeno y óxido de carbono en el suelo. Aunque no son medidos directamente, su presencia se ve beneficiada. El riesgo adecuado mantiene oxígeno suficiente en los poros del suelo y evita la liberación del oxígeno por exceso de humedad y descomposición anaeróbica. Las partes del prototipo. La primera parte es la maceta y el relleno de tierra, electrodos, soporte plástico para electrodos, conector superior, el cable flexible, LED indicador, resistencia en serie, pila de 9 voltios, cinta isolante y etiquetas. Las figuras y medidas y los ángulos es la maceta, la figura geométrica, el diámetro de 80 milímetros, la altura de 90 milímetros y el ángulo de la base es un círculo de 360 grados. Y después, las siguientes son los ángulos, los mismos de la maceta de 90 grados, los sensores, la figura geométrica, el diámetro, la altura visible, la altura total, la separación entre ellos y los ángulos, el soporte del sensor, que son la figura geométrica, las dimensiones aproximadas, el hueco en medio y los ángulos de 90 grados. Los conectores superior rojo, la figura geométrica, las dimensiones y los ángulos. La batería, la figura geométrica, las dimensiones aproximadas y los ángulos de 90 grados. Y el cable, la figura geométrica, el diámetro del tubo, que son 3 milímetros, y los ángulos curvos. Y después, las anotaciones útiles para el bosquejo son los electrodos, viene siendo igual la figura geométrica, la medida aproximada y la anotación. Lo segundo es los LED indicador, la figura geométrica, anotación, y se enciende cuando la tierra está seca. La batería de 9 voltios, la figura geométrica, medida aproximada de 4.5 centímetros de alto por 2.5 centímetros de ancho. Y la anotación, que es la fuente de energía que alimenta el sensor y el LED. Y por último, los cables de conexión, la figura geométrica, son las líneas rectas de 1 a 10 centímetros y la anotación que conectan todas las partes para que circule la corriente y así mismo funcionan. Soporte y conector. Mantienen fijos los electrodos para que no se muevan. Facilita que los cables se conecten de forma ordenada y segura al circuito.
Cables. Transmite la corriente eléctrica desde la pila de 9 voltios hacia los electrodos. Después la corriente regresa hacia el LED y la resistencia cerrada al circuito. Resistencia. Su función es regular la corriente que pasa hacia el LED. Evita que el LED se queme por exceso de energía. LED. El indicador visual del sensor. Si el suelo está seco, el circuito deja pasar más corriente y el LED se enciende. Significa que hay que regar. Si el suelo está húmedo, pasa menos corriente y el LED se apaga. Pila de 9 voltios. Es la fuente de energía que alimenta todo el sistema. Permite que el circuito funcione de manera sencilla. Funcionamiento esperado del prototipo. Maceta con tierra. Es el medio de prueba donde se coloca la planta y el agua. La humedad del suelo es la variable que se quiere medir. Electrodos. Se inserta en la tierra y detecta la humedad. Si la tierra está húmeda, conduce mejor electricidad. Si la tierra está seca, ofrece más resistencia al paso de corriente. Esta tabla describe las variables del sistema de humedad con las luces LED y sensores. La humedad del suelo se mide el porcentaje mediante conductividad eléctrica. Esto nos permite saber si el suelo está húmedo o mojado. También nos ayuda a medir el consumidor de voltaje, ya sea la energía que se utiliza para los sensores de luz LED y el porcentaje de luz que se consume para la medición.